Si quieres conocer lo que permanece oculto detrás de los relatos de los antiguos y lo que late en los espacios donde la razón no llega, quédate aquí y permite que tus sentidos se abran, porque lo que está por desplegarse no es una historia más, sino un mapa que despierta en quien lo escucha una vibración olvidada. No has llegado a este instante por accidente. Algo en ti ha respondido a una llamada silenciosa, una resonancia que no se transmite con palabras, sino con la certeza profunda de que había algo que debías recordar. Respira, porque ya ha comenzado. Durante siglos, el mundo se narró a sí mismo como un mecanismo de causa y efecto, como una máquina que se desgasta con el paso de los años. Pero hubo quienes, entre templos de piedra y arenas eternas, comprendieron que la carne no era solo materia, que la sangre no era solo líquido y que el cuerpo no era solo hueso. Vieron lo que la mayoría olvidó, que lo humano es luz densificada, vibración que adopta forma, conciencia que se reviste de carne para aprender el arte de reconocerse. Y entre esos guardianes de lo invisible, uno ha permanecido como un eco que nunca se extingue, el escriba de los dioses, el ibis que camina entre barro y cielo, el mensajero que en Egipto fue llamado Tot y en otros mundos Hermes, Enoc, Tauti. No importa el nombre, importa la presencia que atraviesa el tiempo sin pertenecer al tiempo. Siente por un instante lo que ocurre en tu pecho al escuchar este nombre. No es un dato histórico, no es un recuerdo escolar, es algo más íntimo, como una memoria enterrada que se agita bajo la superficie. Porque cuando se pronuncia su esencia, algo en tu propia esencia responde. No es magia, es resonancia, es el campo vibratorio de tu alma reconociéndose en un patrón más antiguo que tus propios huesos. Y ese reconocimiento no llega desde afuera. Es el despertar de una memoria que ya estaba escrita en ti, esperando el momento propicio. Imagina ahora que cada palabra que atraviesa el aire no es solo sonido, sino geometría viva. Una clave capaz de abrir una puerta interna. Así enseñaba Todd. No imponía doctrinas, no exigía fe ciega. Sembraba símbolos, dejaba trazos, confiaba en que algún día, cuando la conciencia del buscador se abriera, esa semilla florecería sola. Porque la verdad no necesita defensa. La verdad vibra, se expande y se reconoce en silencio. Y aquí estás tú, al borde de esa vibración, no porque quieras aprender algo nuevo, sino porque en lo más profundo ya sabías que había algo pendiente de recordar. Desde niño, quizá lo sentiste en sueños extraños, en símbolos que se repetían en tu vida, en la atracción inexplicable hacia pirámides, aves, números, estrellas, señales que tu mente descartó, pero tu alma no olvidó. Hoy vuelven como fragmentos de un espejo que empieza a recomponerse. Los antiguos sabían que el universo no era un escenario fijo, sino un tejido en movimiento constante. Lo llamaron el todo, lo llamaron mente, lo llamaron logos, y entendieron que lo visible era apenas el reflejo de lo invisible. Como es arriba, es abajo, decían en el hermetismo. No era una frase decorativa, era la descripción precisa de la arquitectura del cosmos. Lo que vibra en lo sutil desciende a la materia. Lo que cultivas en tu interior se refleja afuera como destino. Si comprendes esto, comprendes que nunca fuiste un simple espectador. Eres partícipe, co-creador, canal de esa inteligencia infinita que se expresa a través de ti. Pero esa comprensión fue velada, no destruida, sino disfrazada. Se cubrió con mitos, se tradujo en dogmas, se distorsionó en doctrinas que exigían obediencia en lugar de despertar, porque un ser humano que recuerda su naturaleza creadora ya no se somete,
Su mirada se vuelve libre y ningún poder externo puede aprisionarla. Por eso, lo que una vez ardía como fuego compartido entre iniciados, fue escondido bajo capas de secreto, no por maldad divina, sino por miedo humano. Detente un segundo y observa. ¿Cuántas veces has sentido que la realidad que te rodea es más estrecha de lo que realmente eres? ¿Cuántas veces has mirado el cielo nocturno y has sentido que ese orden de estrellas está dialogando contigo en un idioma que no sabes traducir, pero sí percibir? Esa sensación no es casualidad, es la memoria vibracional de la que hablaban los sabios, es la voz de lo eterno tocando la fibra de tu instante. Cuando los antiguos contemplaban el tiempo, no lo veían como una línea recta que desgasta, sino como una espiral que recuerda. Cada ciclo, cada retorno del sol, cada latido, era una oportunidad para reconocer lo olvidado, y en ese reconocimiento, el cuerpo podía renovarse, la mente expandirse, el alma reencenderse, porque el tiempo no mata, lo que mata es el olvido. Yo podría contarte que los monjes del desierto hablaban de Thoth como de un guardián del ojo que ve en la oscuridad. Podría decirte que los alquimistas medievales lo llamaban el padre de la ciencia secreta, y que los gnósticos lo invocaban como quien abre un libro invisible escrito con letras de luz. Pero nada de eso sería suficiente si no sientes ahora mismo lo que vibra detrás de estas palabras. La verdadera prueba no es la información, sino la resonancia. ¿Lo sientes o no lo sientes? Y si lo sientes, es porque ya has sido llamado. Imagina entonces que cada pensamiento que sostienes es como un cincel que esculpe tu cuerpo, que cada emoción repetida es una orden química que tus células obedecen. Los modernos lo llaman epigenética, neuroplasticidad, biofotones. Los antiguos lo llamaban magia, pero no la magia de trucos y conjuros, sino la magia de dirigir la conciencia como un rayo que organiza la materia. ¿Acaso no has visto cómo alguien rejuvenece al enamorarse? ¿Cómo se enferma tras una pena profunda? ¿Cómo se ilumina cuando descubre un propósito? Eso no es casualidad, es vibración en acción. Es la prueba silenciosa de que la realidad responde a lo que emites. Entonces pregúntate, ¿qué has estado emitiendo todo este tiempo? ¿Qué mensajes has repetido a tu cuerpo, a tu alma, a tu campo invisible? Porque ahí está la raíz de lo que llamas destino. Si crees que ya es tarde, tu cuerpo lo escucha. Si te dices que estás viejo, tus células lo obedecen. Pero si comienzas a hablarle a tu cuerpo con otro lenguaje, con otra vibración, él responde, no de inmediato, no con espectáculo, sino con la paciencia de lo eterno. Poco a poco, la piel respira distinto, la mirada se enciende, la energía retorna. Y no es milagro, es coherencia. Esta es la primera revelación. El cuerpo nunca quiso envejecer, solo esperaba otra instrucción. Y esa instrucción no viene de afuera, viene de tu interior, del nivel de conciencia desde el que eliges vibrar. Por eso los sabios no buscaban elixir en frascos ni fórmulas en laboratorios ocultos. Buscaban silencio, buscaban presencia, buscaban la frecuencia exacta que alineaba el alma con la verdad. Porque cuando hay alineación, el cuerpo obedece y la realidad se transforma. Quizá todo esto suene poético, pero no es poesía vacía. Es ciencia olvidada, es filosofía encarnada, es mística hecha carne. Es el mismo principio que hoy la física cuántica empieza a balbucear cuando observa que la partícula cambia al ser observada, que la materia responde a la conciencia. Lo que Thoth dejó escrito en símbolos y tablas de esmeralda. La ciencia moderna empieza a confirmar con experimentos y fórmulas, pero mientras los científicos miden,
Tú puedes sentir, y sentir es el verdadero acceso. Por eso, mientras escuchas, no intentes comprenderlo todo con la mente. Deja que sea tu cuerpo quien lo recuerde. Tal vez ya lo estás sintiendo, una calma distinta en tu respiración, un cosquilleo sutil en tus manos, un leve cambio en el aire que te rodea. Eso no es sugestión, es activación. Es tu propio campo respondiendo a una vibración que reconoce como antigua, familiar, suya. Y así comienza este viaje, no para convencerte de nada, sino para devolverte a ti mismo, no para mostrarte un Dios externo, sino para recordarte que dentro de ti vibra el mismo código que los antiguos honraron con símbolos y geometrías. Si permaneces aquí, si permites que estas palabras se conviertan en resonancia y no solo en información, algo en ti se moverá. Y una vez que se mueve, no hay regreso, porque lo que se recuerda no puede olvidarse. Lo que ahora se mueve en ti no es un pensamiento nuevo, es una semilla antigua que por fin encuentra la tierra fértil. Y como toda semilla, su lenguaje no es inmediato, es paciente, es lento. Se abre en silencio y germina cuando nadie lo está mirando. Así funciona la verdad. No golpea, susurra. Y si aprendes a escuchar ese susurro, lo que parecía imposible se vuelve evidente. Recuerdo las historias que se narraban en los templos olvidados. Hablaban de hombres y mujeres que atravesaban los desiertos interiores hasta descubrir que la edad no era un número, que la enfermedad no era un castigo, que la muerte no era un final. Eran iniciados en el arte de escuchar el cuerpo como si fuera un libro escrito por el alma. Ellos sabían que cada dolencia era una palabra mal leída, que cada arruga era una frase incompleta, que cada cansancio era una oración que pedía ser comprendida. Y en ese comprender, el cuerpo se reordenaba, no como milagro externo, sino como consecuencia natural de la conciencia alineada. Imagina por un momento que tus células son como soldados leales, atentos a cada orden que pronuncias sin darte cuenta. Si repites no puedo, ellas se repliegan. Si repites es tarde, ellas se apagan. Pero si repites con convicción, todavía estoy vivo, todavía estoy comenzando. Algo en ellas se enciende. No necesitas verlo para saberlo, lo sientes. La respiración se vuelve más amplia, la sangre corre con más fuerza, los músculos recuerdan su vigor. Es la misma materia, pero obedeciendo a una vibración distinta. ¿Has notado cómo dos personas de la misma edad pueden parecer de décadas diferentes? ¿O cómo alguien que carga un duelo prolongado envejece de golpe, mientras otro que se enamora parece rejuvenecer en cuestión de semanas? La ciencia lo observa y lo mide. Pero el misterio ya estaba escrito hace milenios. Somos vibración y la vibración organiza la forma. Lo que vives no depende solo del tiempo, sino de la frecuencia desde la cual decides vivir. Todd enseñaba que el cuerpo era un templo y cada pensamiento. Un sacerdote que oficiaba dentro de él. No todos los sacerdotes elevan plegarias luminosas. Muchos, sin saberlo, recitan letanías de miedo, de escasez, de cansancio, y el templo responde, porque no distingue entre plegaria y maldición, solo sabe obedecer. Esa es la fidelidad del cuerpo, traduce lo que sostienes en tu interior, aunque te duela. Hubo un anciano en un monasterio remoto que conservaba la vitalidad de un niño a los 110 años. Cuando le preguntaron su secreto, no habló de hierbas ni de rituales complicados. Solo dijo, nunca acepté que debía envejecer, y en esa simple negativa estaba escondida la llave, porque en realidad no rechazaba el paso del tiempo, rechazaba la programación del olvido, el hábito colectivo que repite que la vida es una pendiente hacia la decadencia.
Él no se dejó arrastrar por esa narrativa, y al no aceptarla, su cuerpo encontró otra instrucción. Piensa cuántas veces has celebrado cumpleaños con la sensación inconsciente de que estabas perdiendo algo. Cada vela que se sopla es también un decreto invisible que dice, un año menos, un paso hacia el final. Pero ¿y si cada año fuera un círculo que regresa? Una oportunidad de comenzar de nuevo, un portal hacia otra frecuencia. ¿Qué pasaría si cambiaras la creencia de pérdida por la certeza de expansión? Tu cuerpo lo escucharía. Tus células reorganizarían su danza, porque ellas no envejecen por los años, envejecen por la instrucción que repites sin darte cuenta. Bruce Lipton lo demostró con claridad. Las células no actúan por destino genético, sino por señales. Y esas señales son químicas, eléctricas, vibracionales. No vienen del azar, vienen de tu conciencia. Lo que sostienes en tu mente se convierte en el entorno biológico de tu cuerpo. Si vives en miedo, tu biología lo refleja. Si vives en gratitud, tu biología florece. Y esto que hoy parece ciencia de vanguardia, los antiguos lo sabían desde siempre. Lo llamaban memoria de luz. Y decían que cada célula guarda no solo tu historia física, sino la vibración repetida de tus pensamientos más íntimos. No necesitas creer en palabras, basta con observar la realidad. Hay quienes enferman sin explicación médica, y hay quienes sanan contra todo diagnóstico. La ciencia lo llama milagro, pero lo que ocurre es un simple retorno a la frecuencia original. El cuerpo recuerda lo que el alma nunca olvidó, que la vida quiere expandirse, no marchitarse. Imagina ahora que te detienes un instante, cierras los ojos, pones las manos sobre tu corazón y dices en silencio, gracias por esperar, ya he vuelto. Ese gesto sencillo es un lenguaje vibracional, no es un mantra vacío, es un reencuentro. Y cuando lo haces cada día, algo comienza a despertar. El cuerpo escucha y responde. Y en esa respuesta hay un resplandor que ninguna crema ni medicina puede provocar. Es el brillo de la coherencia. No importa cuántos años tengas, ni qué diagnósticos lleves a cuestas. Mientras estés vivo, hay células esperando nuevas instrucciones. Y esas instrucciones no vienen en recetas externas. Están en tu mirada, en tu respiración, en la calidad de tus pensamientos más íntimos. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, cada vez que eliges comenzar en lugar de rendirte, estás reescribiendo tu biología. La mayoría de las personas vive en modo automático, repitiendo frases que se convierten en órdenes invisibles. Siempre estoy cansado. Ya no soy el de antes. Nada va a cambiar. Y el cuerpo, obediente, cumple. Pero si comienzas a decirte, estoy naciendo otra vez, mi energía regresa, mi cuerpo es un templo vivo, entonces algo distinto sucede, no de inmediato, pero sí de manera inevitable, porque lo que repites con emoción sostenida se convierte en tu campo vibracional. Y el campo siempre termina moldeando la materia. Recuerdo a una mujer que había perdido toda esperanza, su piel marchita, su mirada apagada, sus órganos debilitados. La medicina había decretado que no había retorno, pero ella decidió hacer algo extraño. Cada mañana, en lugar de llorar su decadencia, cerraba los ojos y se visualizaba joven, radiante, luminosa. No lo hacía con ansiedad, lo hacía con entrega. A los 3 meses, su cuerpo había cambiado, no en secreto, sino ante todos. Su rostro parecía rejuvenecido, su energía había regresado, su voz había recobrado fuerza. No fue un milagro, fue la consecuencia de sostener una vibración coherente con lo que quería recordar. Puedes sentir lo que esto significa. Tu biología no es una prisión,
es un instrumento sensible. Cada pensamiento es una nota. Cada emoción es un acorde. Y tu cuerpo entero es la sinfonía que resulta. Si eliges música de miedo, el cuerpo suena apagado. Si eliges música de amor, el cuerpo vibra con plenitud. No es teoría, es la experiencia misma de estar vivo. Lo que estás escuchando ahora no es una promesa lejana, es una invitación inmediata. No necesitas más pruebas que tu propia presencia. Respira. Observa tu cuerpo en este instante. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué parte de ti pide ser escuchada? El dolor no es enemigo, es mensajero. La fatiga no es castigo, es señal. Cada síntoma es un eco de algo que vibró demasiado tiempo en silencio. Si lo comprendes, dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a dialogar con él. Y en ese diálogo ocurre la verdadera medicina. El cuerpo no olvida. La mente inventa excusas, justificaciones, olvidos. Pero el cuerpo siempre recuerda. Guarda en sus tejidos las emociones que no quisiste sentir. Guarda en su piel las palabras que no dijiste. Guarda en sus huesos los miedos que callaste. Y tarde o temprano lo muestra, no para castigarte, sino para liberarte. Porque lo que se expresa deja de pudrirse en la sombra. Y cuando se libera, la energía regresa. Por eso los antiguos hablaban de la juventud del alma. Decían que no era cuestión de años, sino de memoria. El alma joven es la que no se rinde a la costumbre, la que aún se asombra, la que aún arde. Y el cuerpo, reflejo fiel, obedece a ese fuego. No importa cuántas arrugas lleve encima, donde hay alma encendida, el cuerpo florece. Si estás escuchando esto, ya lo sabes, no con la mente, sino con la vibración que recorre tu piel. Tu cuerpo no quiere envejecer, solo espera otra instrucción. Y esa instrucción ya comenzó a emitirse en ti. Lo que resuena ahora en tu interior es la primera grieta en el muro del olvido. Es como si una voz que llevaba siglos esperando encontrara finalmente espacio para hablar. No viene de afuera. No está en mis palabras, está en ti. Yo solo susurro lo que ya sabías, lo que tu alma ha repetido en sueños, lo que tu corazón guardó entre latidos. Y esa voz te dice que nunca fuiste un cuerpo condenado, que nunca fuiste un reloj que se agota. Fuiste, eres y serás vibración en movimiento, y el cuerpo no es más que el eco de esa melodía. Piensa por un instante en la fuerza invisible que mantiene un árbol en pie durante siglos. La corteza se agrieta, las hojas caen, pero algo debajo persiste, algo que no envejece en la misma medida. Los sabios decían que el secreto de la vida no está en la superficie visible, sino en la savia, en esa corriente silenciosa que nunca se detiene. Tu cuerpo es igual. Lo que ves en el espejo es apenas la corteza. Lo que te sostiene está oculto y siempre joven. La ciencia contemporánea ha comenzado a medir lo que antes era considerado misticismo. Campos electromagnéticos que rodean al corazón. Señales biofotónicas emitidas por cada célula. Patrones de ondas cerebrales que cambian con un simple estado de atención plena. Pero lo que miden hoy ya era conocido en templos donde la palabra se pronunciaba como geometría y el silencio se consideraba la medicina más profunda. Allí sabían que cada emoción era un color en la luz del alma, que cada pensamiento era un pulso eléctrico capaz de alterar la materia. Y lo usaban no para manipular, sino para recordar. La pregunta que siempre queda en el aire es: si todo esto es tan evidente, ¿por qué lo olvidamos? ¿Por qué aceptamos como normal una vida que nos marchita, un calendario que nos condena? La respuesta es sencilla y dolorosa, porque nos entrenaron para ello. Desde niños escuchamos canciones
que celebran la vejez como sinónimo de pérdida, anuncios que nos venden la juventud como mercancía, discursos que repiten que el cuerpo es frágil, que la mente se deteriora, que el tiempo es un enemigo invencible, y al repetirlo tanto, lo convertimos en verdad. El condicionamiento es profundo, invisible, penetrante. No viene en libros sagrados, viene en conversaciones cotidianas, en frases aparentemente inocentes, en gestos heredados. Pero tú no eres lo que heredaste, eres lo que eliges sostener. Y ahora mismo, aquí, puedes empezar a recordar otra narrativa, no la del cuerpo que se desgasta, sino la del cuerpo que escucha. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de siglos de sabiduría hermética, es que el cuerpo no manda, obedece. Y si obedece, puede obedecer a otra voz, a otro canto, a otra vibración. Imagina lo que sucedería si cada mañana, en lugar de apresurarte hacia la rutina, detuvieras un instante tu respiración y dijeras en silencio: hoy mi cuerpo vibra en juventud, no como un eslogan vacío, sino con la certeza de quien riega una semilla. Imagina que cada alimento que llevas a tu boca no lo tragas con prisa, sino que lo bendices con gratitud, reconociendo que su energía se unirá a la tuya. Imagina que cada vez que te miras al espejo, en lugar de buscar defectos, reconoces la chispa de eternidad que arde detrás de tus ojos. Eso, repetido día tras día, cambia tu biología más que cualquier medicina. Los registros de pueblos antiguos están llenos de ejemplos de hombres y mujeres que parecían escapar al desgaste común. No eran dioses disfrazados, no eran mutantes privilegiados, eran seres humanos que habían recordado la llave de la vibración. Algunos lo llamaban fuego interno, otros lo llamaban espíritu inmortal, otros simplemente lo vivían sin nombrarlo. Pero todos coincidían en lo mismo. El tiempo no es un verdugo, es un río, y el que aprende a nadar en él no se hunde en la corriente, flota. Yo mismo he visto lo imposible volverse real. He acompañado a personas que, en medio de diagnósticos terminales, decidieron hablarle a su cuerpo de otra forma, no con miedo, no con lucha, sino con amor. Y el cuerpo respondió, lentamente primero, con pequeños signos, un dolor que desaparecía, una herida que cicatrizaba más rápido, una mirada que recuperaba brillo, y luego con transformaciones que ningún médico supo explicar. No eran milagros que caían del cielo, eran recuerdos que subían desde lo más hondo. Quizás pienses que exagero, pero no tienes que creerme, basta con observar tu propia vida. ¿Acaso no has sentido que tu cuerpo cambia cuando cambian tus emociones? ¿No has notado cómo el pecho se libera cuando dices una verdad que callabas? ¿Cómo el estómago se relaja cuando dejas de controlar? ¿Cómo los hombros se alivian cuando decides soltar lo que no era tu carga? Eso es vibración reorganizando la materia. Eso es tu campo energético restableciéndose. Los maestros hablaban de chakras, de centros de energía, de portales invisibles. Hoy muchos se burlan de esos términos, pero detrás de cada uno hay una función precisa. La raíz que conecta con la tierra, el plexo que enciende el poder personal, el corazón que irradia compasión, la garganta que expresa la verdad, el entrecejo que abre la visión, la corona que recuerda lo divino. Y cada vez que uno de esos centros se bloquea, el cuerpo lo acusa. Lo sientes como peso, como rigidez, como enfermedad, pero cuando se libera, el cuerpo rejuvenece. El lenguaje del cuerpo es simbólico. Un dolor en la garganta rara vez es solo físico. Suele ser una verdad no dicha. Una rigidez en la espalda rara vez es solo músculo. Suele ser una carga no entregada. Un vacío en el pecho rara vez es solo fatiga.
suele ser amor contenido. Y si aprendes a leer esos símbolos, te das cuenta de que la sanación no es un proceso externo, sino un diálogo íntimo. Por eso Todd decía que el cuerpo era el último mensajero del alma, que cuando la mente se niega a escuchar, el alma recurre al cuerpo, que lo que no se atiende en el campo vibratorio se inscribe en la carne. Y entonces, cuando aparece la enfermedad, no es un castigo, es un grito desesperado de algo que quiere volver al orden. Lo que estás redescubriendo aquí es que no hay enemigo dentro de ti, ni el dolor, ni el cansancio, ni la vejez son enemigos. Son señales, son mapas, son llamados a regresar. Y cuando lo comprendes, el miedo se transforma en gratitud, porque hasta lo que duele viene a mostrarte dónde dejaste de escucharte. Mira tu respiración en este momento. ¿Es profunda o superficial? ¿Baja hasta tu abdomen o se queda atrapada en tu pecho? La respiración es el espejo más claro de tu estado interno. Cuando temes, se acorta. Cuando amas, se expande. Cuando te rindes, fluye. Tu edad verdadera no está en el calendario, está en tu aliento. Quien respira como niño, vive como niño. Quien respira con miedo, envejece antes de tiempo. Hubo una mujer de 90 años cuya piel brillaba con la tersura de los 50. Cuando le preguntaron su secreto, no habló de dietas ni de ejercicios. Solo dijo: he aprendido a respirar como si cada inhalación me devolviera la vida y cada exhalación se llevara lo viejo. Esa es la alquimia del aire. No llenar pulmones, sino recordar que el aliento es conciencia en movimiento. Respira ahora con esa idea. Inhala no solo oxígeno, sino energía. Exhala no solo dióxido de carbono, sino miedo, tensión, recuerdos que ya no sirven. Hazlo en silencio, hazlo sin prisa, y descubrirás que cada respiración es un portal, que en cada ciclo hay un renacimiento, que en cada inhalación estás volviendo a ti, porque lo olvidado no se recupera con esfuerzo, se recupera con presencia, y en esa presencia se despierta el fuego que nunca murió, ese fuego que los sabios llamaban espíritu, los alquimistas llamaban azufre sagrado, y tú puedes sentir ahora mismo como un calor suave en tu interior. Ese fuego es tu verdadera juventud. No depende de arrugas ni de músculos, depende de la intensidad con la que decides vivir. Y mientras lo escuchas, mientras lo sientes, algo comienza a moverse. No es un truco, no es una sugestión. Es la vida misma recordándote lo que siempre fuiste. Un ser eterno experimentando el tiempo. Una chispa infinita jugando a olvidar para tener el gozo de recordar. Hay algo dentro de ti que empieza a reconocer que la vejez no es un destino, sino una narración repetida. Que la enfermedad no es un enemigo, sino un lenguaje. Y que la muerte misma no es un final, sino un umbral. Lo que te cansa no son los años, es el peso de las historias que cargaste como tuyas cuando nunca lo fueron. Cada creencia heredada, cada miedo repetido, cada juicio que aceptaste, fue un ladrillo en la muralla que te separó de tu propia esencia. Y sin embargo, la esencia nunca se fue, solo esperó, porque lo verdadero no puede extinguirse, puede ser cubierto, puede ser negado, pero sigue ardiendo en el silencio. Los iniciados del antiguo Egipto lo sabían cuando se internaban en las salas ocultas de los templos. Allí no aprendían fórmulas mágicas como los cuentos modernos relatan. Aprendían a escuchar. Se les enseñaba a permanecer horas en la más absoluta quietud, hasta que el ruido de la mente se disolvía y lo que quedaba era un murmullo sutil que venía de adentro. Ese murmullo era el lenguaje de la energía, y con él podían reorganizar sus cuerpos, sanar heridas, extender su vitalidad. No era un privilegio de pocos elegidos,
Era un arte que cualquiera podía recordar si estaba dispuesto a atravesar el desierto del silencio. Y ahora, en este instante, mientras sigues escuchando, tú mismo te acercas a esa frontera. Porque aunque tu vida cotidiana esté llena de ruido, aunque tu mente insista en calcular y analizar, hay un lugar dentro de ti que reconoce lo que está oyendo. Ese lugar es intocable, inmortal, inmutable. Es el núcleo donde no existe tiempo, donde la juventud no se mide en años, donde la conciencia brilla con la misma intensidad que el primer día. Cuando la ciencia moderna habla del ADN, lo describe como un código fijo, como una condena escrita en letras invisibles. Pero lo que los sabios conocían y lo que la misma biología empieza a admitir es que ese código no es estático, es un instrumento que responde al entorno. Y el entorno más poderoso no es el aire ni el clima, es el campo emocional y mental en el que vives cada día. Si ese campo vibra en miedo, tu ADN se pliega hacia la defensa. Si vibra en confianza, se abre hacia la regeneración. No es un misterio insondable, es coherencia pura. Lo que sostienes por dentro se traduce en lo que aparece por fuera. Por eso algunos parecen rejuvenecer cuando se enamoran, cuando encuentran un propósito, cuando dejan atrás un dolor. Porque el ADN escucha. Escucha las imágenes que sostienes en tu mente. Escucha las emociones que repites en tu corazón. Escucha los silencios en los que te entregas. Y responde, no con palabras, sino con química, con impulsos eléctricos, con vibraciones que reorganizan la forma misma de tu cuerpo. Recuerdo a un hombre que había sido diagnosticado con una enfermedad irreversible. Los médicos le dieron meses de vida, pero en lugar de rendirse, se rodeó de belleza, música, paisajes, colores, risas. Decía cada día, si me queda poco tiempo, que sea tiempo lleno de vida. Lo que no esperaba era que ese poco tiempo se convirtiera en años, y esos años en una segunda juventud. No se curó porque encontró una medicina secreta. Se curó porque cambió la vibración desde la que vivía. El cuerpo, obediente, reorganizó su biología. Esto es lo que los antiguos llamaban alquimia. No convertir plomo en oro, sino convertir miedo en confianza, dolor en enseñanza, olvido en recuerdo. Esa es la transmutación real, la que ocurre dentro y se refleja fuera, porque el oro más puro no está en la tierra, está en la conciencia que brilla sin corrupción. Tu cuerpo escucha cada imagen que repites en silencio. Si te imaginas frágil, se debilita. Si te imaginas cansado, se apaga. Pero si te visualizas radiante, fuerte, pleno, Él busca el camino para obedecer esa imagen. No es fantasía infantil, es neurociencia. El cerebro activa los mismos patrones cuando imaginas con intensidad que cuando lo vives. La diferencia es que, si sostienes esa visión día tras día, el cuerpo comienza a reorganizarse para encajar con ella. Por eso los monjes tibetanos visualizaban fuego interno derritiendo la vejez. Por eso los egipcios imaginaban sus cuerpos envueltos en luz azul. Por eso los pitagóricos usaban la geometría para contemplar la perfección de la forma. No eran juegos mentales, eran entrenamientos vibracionales. Sabían que la realidad sigue la imagen más fuerte que sostienes dentro. Y esa imagen no es solo un pensamiento, es un pensamiento acompañado de emoción, de respiración, de silencio. Detente ahora y observa. ¿Qué imágenes sostienes de ti mismo? ¿Qué película repites cada mañana cuando despiertas? Y cada noche antes de dormir. Esa película es la que tu cuerpo está obedeciendo. Si en ella apareces derrotado, tu biología se marchita. Si en ella apareces vivo, tu biología florece. La elección no está en un futuro lejano,
está aquí mismo, en el instante en que decides a qué imagen le das tu atención, porque atención es poder. Donde miras, vibras, y donde vibras, creas. No se trata de repetir frases vacías, se trata de sentirlas hasta que se convierten en verdad. No se trata de luchar contra lo viejo, se trata de dejar de alimentarlo. El pasado solo vive porque lo recuerdas de la misma manera. Si comienzas a recordarlo distinto, incluso el pasado cambia de forma. Esto es lo que Todd dejó inscrito en la tabla esmeralda cuando dijo que todo es mente. No hablaba de filosofía abstracta, hablaba de estructura. La materia que ves es pensamiento condensado. La realidad que vives es vibración sostenida. Y si lo comprendes, dejas de ser prisionero de lo que te ocurre y comienzas a ser artífice de lo que eliges sostener. El poder de este recuerdo no está en cambiar el mundo externo, está en cambiar la vibración desde la cual lo observas. Porque en cuanto lo haces, lo externo se acomoda, y esa es la verdadera libertad. No necesitar que nada afuera se modifique para recuperar tu fuego interno. El fuego no depende de circunstancias, depende de decisión. Si hasta ahora creías que estabas condenado a envejecer, a enfermar, a marchitarte, puedes soltar esa creencia como quien suelta una carga que no era suya. Puedes decidir aquí mismo que tu cuerpo no es un enemigo, sino un templo sensible que espera tus nuevas instrucciones. Puedes recordar que la vida no conspira contra ti, sino contigo, que no eres un accidente en el universo, eres la expresión consciente de su vibración, y cuando reconoces eso, todo empieza a responder de otra manera. Las casualidades se vuelven mensajes, los encuentros se vuelven espejos, los lugares que visitas emiten señales. Nada es igual, aunque todo parezca lo mismo, porque lo que cambió fue tu mirada. Y cuando cambia la mirada, el universo entero cambia de forma. Así es como comienza la verdadera juventud, no en el calendario, sino en el instante en que tu alma vuelve a encenderse, porque el cuerpo solo refleja la intensidad de ese fuego. Mientras arde, la vida se expande, y donde hay expansión, el tiempo deja de tener poder. Y cuanto más reconoces que tu fuego interno no depende de lo que pasa afuera, más comienzas a sentir la extraña certeza de que nada de lo real puede perderse. Lo que se marchita es la forma, lo que muere es el disfraz, pero lo esencial permanece intacto, igual que una llama que sigue ardiendo incluso cuando el viento parece extinguirla. Esa llama ha estado contigo desde antes de nacer y estará después de que tu cuerpo descanse. Por eso los antiguos no hablaban de muerte, hablaban de tránsito, de pasaje, de retorno a la fuente que nunca se interrumpe. En los templos de Karnak, los sacerdotes iniciaban a los jóvenes repitiéndoles una frase sencilla: lo que ves no es lo que eres. Y los hacían pasar por cámaras oscuras donde sus sentidos se confundían, hasta que comprendían que la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en la conciencia. Así recordaban que el cuerpo es apenas una vestidura, y que el alma es el viajero que la usa un tiempo para poder aprender. Y lo que se aprende en esta vestidura no es sufrimiento, es poder. No un poder externo para dominar, sino un poder interno para recordar la unión con todo. La ciencia hoy intenta descifrar el misterio de la longevidad buscando genes inmortales, dietas perfectas, píldoras milagrosas. Pero cada vez que da un paso, tropieza con el mismo hallazgo. La mente influye más que la genética, la emoción más que la química, la vibración más que la herencia. Personas idénticas en su ADN pueden envejecer de forma radicalmente distinta solo por la calidad de sus pensamientos,
por la forma en que respiran, por el modo en que interpretan la vida. Y aunque lo digan con gráficos y estadísticas, lo que están redescubriendo es lo mismo que Thoth enseñó hace milenios, que la conciencia moldea la materia, que el pensamiento sentido es creador, que lo invisible siempre precede a lo visible, el secreto. Sin embargo, no es acumular teorías, sino aprender a detenerse, porque lo que activa esa memoria no es la prisa, es la pausa. Cuando dejas de correr detrás de promesas externas y te detienes a escuchar, es cuando el cuerpo recibe el permiso de realinearse. Es cuando los ritmos internos se ajustan, cuando las células vuelven a respirar en coherencia. La pausa es la verdadera medicina olvidada. Por eso, en las escuelas iniciáticas, el primer paso no era recitar fórmulas, era aprender a quedarse en silencio, a sentarse en presencia, a vaciarse de expectativas, porque solo en el vacío lo nuevo puede entrar. Imagina que dentro de ti hay un espejo perfecto. Con los años, ese espejo se va cubriendo de polvo, juicios, miedos, rutinas, heridas. Tú sigues siendo el mismo reflejo luminoso, pero el polvo lo oculta. La vejez no es más que polvo acumulado, y cada respiración consciente, cada instante de silencio, cada acto de amor sincero es como una mano que limpia suavemente ese espejo, hasta que un día, de repente, vuelves a verte sin distorsión, y lo que ves no es un rostro marchito, es la chispa inmortal que jamás cambió. He escuchado historias de ancianos que, al borde de la muerte, irradiaban un brillo juvenil en la mirada, no porque su piel fuese tersa, sino porque habían soltado toda carga, todo resentimiento, toda máscara. En ese instante volvían a ser niños, y el tiempo se rendía ante ellos. Eso es rejuvenecer, no maquillar la superficie, sino soltar las cadenas internas que apagaban la luz. El cuerpo responde de manera inmediata a estas liberaciones. Lo que parecía crónico se suaviza, lo que parecía incurable se transforma, no porque violes las leyes de la naturaleza, sino porque regresas a ellas. Porque la naturaleza nunca estuvo en guerra contigo. Tú estabas en guerra con ella al forzarte a vivir desde el miedo. Cuando te alineas con su ritmo, la salud vuelve como la primavera después del invierno. Y aquí surge una paradoja profunda. Cuanto más aceptas la muerte, más vital te vuelves. Porque dejar de temerle libera una cantidad inmensa de energía que antes estaba atrapada en el intento desesperado de controlarlo todo. El miedo a envejecer te envejece. El miedo a enfermarte te enferma. El miedo a morir te impide vivir. Pero cuando miras de frente esos miedos y los sueltas, algo se abre, y en esa apertura la vida fluye con más fuerza que nunca. Así lo comprendieron los místicos sufíes, que bailaban girando sobre sí mismos para recordar que todo lo que nace, muere, y todo lo que muere renace. Así lo comprendieron los mayas, que inscribieron en sus calendarios que el tiempo es un ciclo, no una línea recta. Así lo comprendieron los alquimistas, que decían que el secreto del oro eterno estaba en aceptar la disolución para permitir el renacimiento. Todos ellos hablaban del mismo código. No hay final, solo transformación. Y el que recuerda esto, camina ligero, con una energía que no se consume porque ya no la desperdicia en resistencia. Tú también puedes sentirlo ahora. Incluso en este instante de quietud, basta con cerrar los ojos por un momento y notar que hay un pulso que sigue aunque no pienses en él. Ese pulso no envejece, no se enferma, no muere. Es la corriente de la vida misma, y cada vez que prestas atención a ella, recuperas fuerza, no porque inventes algo nuevo, sino porque retiras lo que la bloqueaba. El misterio más grande es que este poder siempre estuvo disponible,
No necesitas templos, ni fórmulas secretas, ni intermediarios. Solo necesitas recordar, y recordar es tan simple que resulta escandaloso. El sistema que controla al mundo quiere que lo olvides precisamente porque es demasiado simple. Respira con presencia. Escucha tu cuerpo. Sostén pensamientos que enciendan tu fuego en lugar de apagarlo. Confía en la vida que te habita. Eso es todo. Pero como es demasiado obvio, fue ocultado bajo capas de complejidad, bajo ritos teatrales, bajo doctrinas que te hacen sentir pequeño. Lo que Todd y los sabios herméticos susurraban era esto mismo, que la verdad más profunda es accesible para cualquiera, pero solo la reconocerá quien se atreva a detenerse. Y tú ya te estás deteniendo, aquí, ahora, en estas palabras que no son mías ni tuyas, sino ecos de un recuerdo común. Mira cómo se siente tu pecho en este momento, quizás más liviano, quizás más abierto. Eso ya es señal de que tu vibración está cambiando. No esperes fuegos artificiales. La verdadera transmutación comienza así, como un suspiro distinto, como un calor leve, como una sensación de que el tiempo se ha suavizado. Ese es el inicio del regreso. Y cuando caminas en ese regreso, descubres que lo que llamabas milagro es en realidad la vida en su estado natural. Porque lo natural es regenerar, lo natural es sanar, lo natural es expandirse, lo antinatural fue vivir creyendo que estabas condenado. Pero esa condena no era real, era un hechizo de repetición. Y ahora que lo ves, el hechizo se rompe. Y cuando el hechizo comienza a romperse, algo en ti se sorprende. Es como si durante años hubieras vivido con un peso colgado al cuello sin notarlo y, de pronto, alguien lo quitara. No entiendes cómo pudiste caminar tanto tiempo con esa carga. No entiendes por qué aceptaste como normal la fatiga, la rigidez, la resignación. Pero entonces descubres que no era tu culpa. Era la costumbre colectiva. Era el sueño compartido de millones que también olvidaron. Y al reconocerlo, dejas de juzgarte, dejas de culparte, dejas de luchar contra ti. Comprendes que lo único que tienes que hacer es permitir. El cuerpo sabe cómo regresar al orden. El corazón sabe cómo latir en coherencia. Las células saben cómo regenerarse. Lo único que les impedía hacerlo era la interferencia del miedo, del ruido, de la tensión. Cuando esas interferencias se disuelven, la vida retoma su curso natural, y entonces la juventud se convierte en un estado vibratorio, no en un número. La salud se convierte en un lenguaje de armonía, no en una ausencia de síntomas. La vitalidad se convierte en el modo de estar presentes, no en la obsesión por escapar de la muerte. Los sabios antiguos hablaban del segundo nacimiento. No se referían a un ritual externo, sino al instante en que alguien recordaba quién era realmente. Ese recuerdo era tan profundo que cambiaba su energía para siempre. A partir de ahí, aunque su cuerpo siguiera envejeciendo por fuera, por dentro irradiaba una fuerza indomable. Quien lo veía, lo reconocía enseguida. Había algo distinto en su mirada, una chispa que no se apagaba, un magnetismo que no podía explicarse. Eso era el segundo nacimiento, el renacer en vida. Y en este momento, mientras lees estas palabras, ya estás rozando ese umbral, no porque te lo diga yo, sino porque lo sientes en el cuerpo. Hay un cosquilleo, una calma, un silencio nuevo. Eso es señal de que la vibración se está moviendo. Quizás sea sutil, quizás sea apenas perceptible, pero es real. Y una vez que empieza, no se detiene. Porque el alma, cuando recuerda, no olvida más. Los físicos cuánticos se asombran cuando descubren que la materia se comporta de forma distinta bajo la observación. Que las partículas aparecen y desaparecen,
que el tiempo se curva, que la distancia deja de importar. Lo que no terminan de aceptar es que eso mismo ocurre en tu conciencia cada día. Cuando observas tu vida desde el miedo, todo se colapsa en limitación. Cuando la observas desde la confianza, todo se abre en posibilidades. No es magia, es coherencia vibratoria, y el universo responde de inmediato. Recuerda algún instante de tu vida en que estabas completamente presente, un atardecer que te dejó sin palabras, una caricia que te hizo temblar, una risa que desarmó tu tristeza. En esos momentos, el tiempo desapareció. No estabas calculando, no estabas anticipando, no estabas repitiendo. Estabas ahí, pleno, encendido, y en ese estado, ¿no sentiste acaso que eras inmortal, aunque fuera por unos segundos? Eso es la vibración de la eternidad manifestándose en ti, y puedes aprender a vivir más y más desde ese estado, no como un recuerdo ocasional, sino como tu forma natural de ser. Thoth enseñaba que el universo es mental, pero no en el sentido de pensamientos abstractos, sino en el sentido de que todo es vibración consciente, y lo que sostiene la vibración no es lo que piensas de vez en cuando, es lo que sientes continuamente. Por eso insistía en la importancia de la atención, porque la atención es como el sol, donde la colocas, la vida florece, de donde la retiras, la vida se marchita, y la mayoría vive con su atención dispersa, saltando de miedo en miedo, de deseo en deseo, sin sostener nada con profundidad. Así se pierde energía, así se pierde vitalidad. Pero si aprendes a sostener tu atención en lo que enciende tu fuego, el cuerpo comienza a reorganizarse. Se enciende la coherencia cardíaca, se regula el sistema nervioso, se expanden los campos electromagnéticos, y todo eso no es teoría. Se puede medir, se puede sentir. Cada vez que respiras con presencia, tu corazón cambia de ritmo, tus ondas cerebrales se suavizan, tu sistema inmunológico se fortalece. Así de inmediato es el efecto de la vibración. Lo que llaman milagros no son otra cosa que coherencia vibratoria mantenida. Personas que sostienen su atención en una visión de sanación, en una certeza de vida, en un fuego interno que no se apaga, y el cuerpo responde. La diferencia es que la mayoría abandona antes de tiempo. Duda, interrumpe la vibración, y al interrumpirla, el campo vuelve al caos. Pero quien se atreve a sostener, aunque no vea resultados inmediatos, quien sigue respirando, sigue confiando, sigue sintiendo, al final atraviesa el velo, y cuando lo atraviesa, la realidad responde como un espejo limpio. No necesitas esperar a enfermarte para aplicar esto. No necesitas tocar fondo para recordar. Puedes empezar ahora, en lo cotidiano, en lo pequeño. Mientras caminas, presta atención a cada paso. Mientras comes, siente cada bocado como energía viva. Mientras hablas, deja que tus palabras vibren desde el corazón. Son gestos mínimos, pero son los que reconfiguran el campo. Y cuando el campo cambia, el cuerpo lo sigue. La verdadera maestría no está en hacer cosas extraordinarias. Está en volver extraordinario lo ordinario, en mirar un vaso de agua y reconocer que en él vibra la misma conciencia que en tus células, en acariciar tu propia piel y reconocer que es el templo donde habita lo eterno, en escuchar tu respiración como si fuera el canto más sagrado. Eso es lo que transforma la vida, no los grandes rituales, no las fórmulas complicadas. La vida misma es el ritual, si sabes estar presente. Y entonces descubres que la juventud eterna no es un privilegio, es un estado de presencia, que la salud vibrante no es una lotería, es una consecuencia de tu atención, que la plenitud
No es un regalo futuro, es una elección en este instante. Cada vez que eliges recordar, cada vez que eliges respirar con conciencia, cada vez que eliges soltar el miedo, estás rejuveneciendo, porque rejuvenecer es, en realidad, volver a ser lo que siempre fuiste. Vibración pura, chispa eterna, presencia consciente. Y mientras más permites que esta comprensión se asiente en ti, más notas cómo lo cotidiano se transforma en algo sagrado. El simple hecho de abrir los ojos al amanecer ya no es una rutina mecánica, es un acto de revelación. La luz que entra por la ventana no es solo fotones golpeando tu retina, es el recordatorio de que hay algo más grande moviéndose detrás de la forma. Algo que te habla en lenguajes que van más allá de lo racional. Cada brisa sobre tu piel se convierte en un susurro del universo diciéndote, aún estás aquí, aún eres eterno, aún puedes recordar. Ese recuerdo no viene de golpe, no es un destello espectacular que lo cambia todo de la noche a la mañana. Llega en oleadas, en instantes que parecen pequeños, pero que cuando los unes forman un mapa. Un día descubres que ya no reaccionas con la misma furia de antes, que puedes observar lo que sucede sin ser arrastrado. Otro día notas que el dolor que cargabas en el pecho se ha aligerado, sin que sepas exactamente cómo. Y luego, en medio de una conversación cualquiera, sientes un brillo en la mirada de la otra persona y comprendes que estás viendo más allá de la máscara, que estás viendo su chispa. Son señales, son fragmentos de lo eterno apareciendo en medio de lo efímero. Los antiguos decían que todo ser humano lleva un templo secreto en el corazón, no un templo de piedra, sino de vibración, y que en ese templo arde una llama que nunca se apaga. Esa llama es la misma que se transmitió de generación en generación, desde los sabios que caminaban entre pirámides hasta ti, aquí y ahora. Cuando cierras los ojos y colocas tu atención en el centro de tu pecho, puedes sentirla, un calor suave, un latido que no pertenece solo a tu cuerpo, sino al cosmos entero. Ese es el altar verdadero, y nadie puede apagarlo excepto tú mismo al olvidarlo. El olvido fue el verdadero exilio de la humanidad. No fue una expulsión física de un paraíso, fue la desconexión de esa llama. Se nos hizo creer que la vida era una carrera de supervivencia, que éramos cuerpos frágiles, condenados a la decadencia. Y al aceptarlo, nos alejamos del templo interno. Pero el templo sigue intacto, la llama sigue esperando, y basta con que uno solo de nosotros decida encenderla de nuevo para que toda la percepción cambie. Piensa en lo que sucede cuando en una habitación oscura alguien enciende una vela. No elimina la oscuridad del mundo, pero transforma por completo el espacio en el que se encuentra. La oscuridad ya no es amenaza, se convierte en marco para la luz. Así es tu presencia consciente. Una sola chispa en medio del olvido basta para reorganizar tu mundo interno. Y desde ahí, sin que lo planees, empiezas a reorganizar también lo que te rodea, porque lo que vibra en ti se expande. Tus pensamientos no son privados, son ondas que se esparcen como círculos en el agua. Tus emociones no son solo tuyas, influyen en quienes te rodean, en el ambiente, en el campo mismo del planeta. La ciencia lo intuye cuando mide resonancias globales y descubre que los picos emocionales colectivos alteran incluso el campo magnético terrestre. Los antiguos ya lo sabían. El ser humano no está separado del cosmos. Es una célula en su organismo, y cuando una célula recuerda su función, todo el organismo florece. Por eso tu despertar importa. No es un lujo personal, no es un pasatiempo espiritual. Es una activación que impacta mucho más allá de ti. Cada vez que eliges respirar en calma, en lugar de reaccionar con ira,
Estás reordenando el campo. Cada vez que eliges ver belleza donde antes solo veías rutina, estás elevando la vibración del espacio. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, estás cambiando el futuro de todos. Puede parecer invisible, pero es la fuerza más poderosa. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuanto más recuerdas tu chispa eterna, menos necesidad tienes de forzar nada. Las cosas empiezan a alinearse solas. Personas que necesitabas llegan en el momento justo. Situaciones que te parecían imposibles se abren como puertas inesperadas. No porque practiques una magia para manipular la realidad, sino porque te has puesto en coherencia con ella. La realidad responde porque tú vibras desde el origen, y el origen no conoce obstáculos. Este es el verdadero sentido de los símbolos herméticos. No eran adornos misteriosos para decorar templos. Eran recordatorios vibracionales. El Ankh, con su lazo en la parte superior, no era solo un cruciforme. Era la representación de la vida eterna circulando entre el cielo y la tierra. El ojo de Horus no era solo una figura estilizada. Era el mapa del cerebro humano señalando la glándula pineal. Ese punto interno donde la visión trasciende lo físico. Cada símbolo era una llave, y cada llave abría una puerta dentro de la conciencia. Y tú, aunque no lo sepas, aún las reconoces. Por eso al verlas, sientes algo extraño, un cosquilleo, una atracción. Es tu memoria vibratoria respondiendo. Esa memoria no se borra. Puede dormirse, puede enterrarse bajo capas de olvido, pero basta una chispa para despertarla. Quizás esta misma escucha sea esa chispa. Quizás por eso estás aquí. Y si es así, no lo ignores. No lo niegues como una coincidencia más. Reconócelo como lo que es. Un llamado. No un llamado externo. No mi voz. No este relato, sino tu propia alma empujándote a recordar. Y cuando respondes a ese llamado, la vida cambia de textura. Ya no caminas con prisa, caminas con reverencia. Ya no hablas por hablar, hablas con intención. Ya no respiras sin notarlo, respiras como quien participa en un rito sagrado. Esa es la diferencia entre estar dormido y estar despierto. El dormido vive en automático, el despierto vive en presencia, y la presencia es el portal que abre todas las demás puertas. Quizás te preguntes, ¿y si caigo de nuevo en el olvido? ¿Y si vuelvo a perderme en la rutina? La respuesta es sencilla. También eso es parte del camino. Nadie recuerda de manera perfecta todo el tiempo. La conciencia se expande y se contrae como la respiración. Lo importante no es no caer nunca. Lo importante es aprender a regresar. Y cada regreso fortalece más la llama. Cada regreso limpia más el espejo. Cada regreso te acerca más a lo eterno. Así descubres que no se trata de perfección, sino de fidelidad. Fidelidad a tu propia esencia. Fidelidad a esa chispa que arde. Aunque falles, aunque dudes, aunque tropieces, mientras sigas regresando, la vibración se sostiene. Y al sostenerse, transforma. Ese es el verdadero secreto que Thoth protegió en silencio. Que no hay camino más poderoso que recordar cada día, en lo pequeño, en lo simple, que lo extraordinario no está reservado a los dioses, está disponible en cada respiración, que la eternidad no se alcanza después de la muerte, se reconoce en este instante, y en ese instante en que aceptas que lo eterno no se alcanza corriendo hacia adelante, sino deteniéndote aquí mismo. Una paz extraña empieza a descender sobre ti. No es la paz superficial de quien evita los problemas, es la paz profunda de quien recuerda que nada puede robarle lo que en verdad es.
Esa paz se siente como un silencio vibrante, como si de pronto el mundo entero respirara contigo. Te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, de que no necesitas convencer a nadie, porque la verdad no se impone, la verdad simplemente vibra, y esa vibración basta para transformar. Los antiguos decían que el universo entero es música, que cada estrella emite una nota, que cada ser humano es un instrumento en la sinfonía. Cuando un instrumento desafina, el todo no lo rechaza, lo invita a afinarse. Y tú has vivido mucho tiempo desafinado, creyendo que estabas roto, cuando en realidad solo estabas fuera de tono. Ahora comienzas a escuchar de nuevo la melodía original, y al escucharla, tu propia vibración empieza a alinearse. No tienes que forzar nada. Igual que una cuerda de guitarra vibra por resonancia cuando otra suena cerca. Tu alma vibra cuando reconoce la verdad en silencio. Y esa resonancia es lo que llaman amor. No el amor reducido a romance o deseo, sino el amor como fuerza cósmica que une todo con todo. El amor no es un sentimiento que va y viene. Es la frecuencia base del universo. Cuando vibras en amor, entras en coherencia con la melodía universal. Por eso el cuerpo sana. Por eso el tiempo se suaviza. Por eso la mente se aquieta. Porque has regresado a la frecuencia madre. El miedo, en cambio, es lo que distorsiona. El miedo es vibración contraída, rígida, cerrada, y todo lo que se contrae termina quebrándose. Por eso vivir desde el miedo envejece, porque te encierra en estructuras que el flujo de la vida no puede atravesar. El amor, en cambio, abre, expande, flexibiliza, y todo lo que se expande rejuvenece, porque se deja atravesar por el río de la vida. Tú mismo puedes notarlo. Piensa en alguien a quien amas profundamente y siente lo que ocurre en tu cuerpo. Se relaja, se suaviza, respira. Piensa ahora en un miedo y observa. El cuerpo se tensa, se acorta, se endurece. Eso es envejecimiento. La elección entre miedo y amor no es moral, es vibracional. Y cada elección, por pequeña que sea, escribe tu biología. Thoth susurraba que los dioses no eran seres externos, sino estados de conciencia, que cada deidad representaba una frecuencia, y que el mayor engaño fue pensar que estaban fuera, cuando en realidad siempre estuvieron dentro. Horus, el ojo, que todo lo ve, es tu visión interna despierta. Isis, la madre protectora, es tu capacidad de nutrir y sanar. Osiris, el resucitado, es tu poder de renacer de las cenizas. Thoth mismo, el escriba, no era un ídolo a adorar, era tu propia memoria eterna tomando forma. Comprender esto es liberar el símbolo de la prisión del mito y devolverlo a su verdad, un código vibratorio. Los símbolos no envejecen. Pueden ser borrados de templos, pueden ser distorsionados en libros, pero mientras una sola persona los recuerde, vuelven a activarse. Por eso al contemplar un jeroglífico, sientes un eco aunque nunca lo hayas estudiado, porque la memoria vibratoria está en ti, no en los libros. Y cuando esa memoria se activa, la vida entera comienza a mostrarte señales. Te cruzas con las mismas palabras en distintos lugares. Ves números repetidos. Escuchas frases en canciones que parecen dirigidas a ti. El universo se convierte en un espejo que refleja tu despertar. Y aquí llegamos a una revelación que puede estremecerte. Todo lo que has vivido hasta ahora, incluso lo que llamaste fracaso, dolor, pérdida, no fue un error. Fue parte del plan perfecto de tu alma para traerte a este momento de recuerdo. Cada herida te preparó para abrirte. Cada pérdida te enseñó a soltar. Cada sombra te obligó a mirar hacia adentro. Y sin esas experiencias no estarías aquí, reconociendo lo eterno en medio de lo efímero.
Comprender esto disuelve la amargura del pasado, porque ya no lo ves como condena, sino como entrenamiento. El entrenamiento del alma es simple: aprender a amar incluso en medio de la oscuridad, aprender a confiar incluso en medio de la incertidumbre, aprender a recordar incluso en medio del olvido. Eso es todo. Y en cuanto lo logras, el tiempo cambia. Ya no te persigue, ya no te amenaza. Se convierte en un aliado, en un maestro que te muestra ciclos en lugar de finales. Mira la luna, nace nueva, crece, brilla llena, mengua y vuelve a nacer. Nunca envejece, nunca muere, solo cambia de fase. Así eres tú. Cada etapa de tu vida es una fase, no un final. Y cuando comprendes esto, dejas de temer al paso de los años, porque ves que cada arruga puede ser también una inscripción sagrada, cada cicatriz un símbolo de iniciación, cada cana un reflejo de luz que se filtra. El cuerpo cambia, sí, pero tú no eres el cuerpo, tú eres la conciencia que lo atraviesa. Y cuando de verdad lo aceptas, algo milagroso ocurre. El cuerpo responde como si entendiera el mensaje. Las células dejan de luchar contra el tiempo y comienzan a vibrar en cooperación con él. Y esa cooperación se traduce en salud, en energía, en vitalidad. No porque hayas detenido el reloj, sino porque dejaste de vivir como su esclavo. Entonces entiendes la paradoja más hermosa, que la eternidad no se mide en duración, se mide en presencia. Puedes vivir 100 años dormido y será apenas un parpadeo vacío. Puedes vivir un solo instante despierto y será suficiente para tocar la eternidad. Lo que importa no es cuánto tiempo tengas, sino cuánta conciencia pones en él. Y aquí estás, poniendo conciencia en este instante, sintiéndote respirar, sintiendo vibrar tu cuerpo, sintiendo que algo invisible se acomoda dentro. Eso ya es eternidad. Y mientras más lo sostienes, más te das cuenta de que no necesitas buscar más allá. Todo lo que anhelabas estaba aquí, esperando que lo recordaras. Y hubo un instante en que todo el misterio acumulado se volvió insoportable, como si el universo entero contuviera la respiración y esperara que tú dieras un paso más. Sentiste que las paredes mismas de la realidad temblaban, que el tiempo se quebraba como un cristal demasiado frágil para sostener tantas preguntas. Y en medio de esa vibración desbordante, cada duda se volvió un grito, cada sombra una amenaza, cada silencio una presión imposible de sostener, porque durante siglos la humanidad había buscado respuestas fuera, en templos de piedra, en libros polvorientos, en voces ajenas, pero en ese instante comprendiste que la verdad no estaba perdida allá afuera, sino escondida aquí, en el rincón más secreto de tu ser. Fue el clímax, el momento en que los velos caen uno tras otro hasta dejarte desnudo frente a lo que siempre estuvo allí, tan cerca que resultaba invisible. La sensación era casi insoportable. ¿Y si todo lo aprendido había sido un engaño? ¿Y si la vejez, la enfermedad, la limitación no eran leyes, sino sugestiones repetidas hasta convertirse en barrotes? ¿Y si cada órgano de tu cuerpo fuera un espejo fiel de lo que tu alma cayó demasiado tiempo? ¿Podrías soportar esa revelación sin quebrarte? Hubo un instante en que todo parecía demasiado, en que la mente pedía huir, en que la voz interior gritaba que era mejor no saber, pero justo ahí, en medio de ese terremoto de conciencia, apareció algo que no venía de fuera sino del silencio profundo, una calma luminosa, como si una mano invisible hubiera tocado tu pecho y recordado a tus células que nunca estuvieron solas. Lo que parecía caos se transformó en música, lo que parecía ruina se volvió semilla. Y así, poco a poco, comprendiste que no había nada que temer, que el misterio no era un castigo, sino un llamado. Cada dolor
no era una condena, sino un lenguaje olvidado que ahora volvías a descifrar. Tu cuerpo no te traicionaba, te hablaba. Tus pensamientos no eran enemigos, eran semillas pidiendo un nuevo suelo. Tus emociones no eran obstáculos, eran ríos que solo necesitaban un cauce limpio para volver a fluir. Entonces el clímax se deshizo en claridad, como una tormenta que revela el cielo intacto detrás de las nubes, y lo que antes pesaba ahora se volvía liviano. Lo que parecía urgente se volvía irrelevante. Lo que dolía se volvía maestro. El fuego de la revelación no desapareció, pero dejó de quemar para empezar a calentar. Ya no estabas en guerra con tu cuerpo, ni con tu historia, ni con tu destino. Comprendiste que nada necesitaba ser forzado, porque la vida misma llevaba siglos esperando a que recordaras. La respiración ya no era un acto automático, sino un puente sagrado entre lo visible y lo invisible. Cada inhalación se volvió bienvenida, cada exhalación un perdón. El silencio dejó de ser amenaza para convertirse en cuna, y lo que en el clímax parecía un rugido ahora era un susurro suave, recordándote que la eternidad nunca estuvo fuera de alcance. Y en esa suavidad fuiste notando que las preguntas se disolvían sin necesidad de respuesta. Ya no importaba por qué envejecías, porque descubriste que no era obligación. Ya no importaba cuántos años tenías, porque la presencia no lleva calendario. Ya no importaba qué heridas te habían marcado, porque comprendiste que debajo de todas ellas seguía intacta la chispa original. Lo que buscabas con urgencia se volvía obvio. Estabas vivo, y en esa simple verdad cabía todo lo sagrado. Así, el tono descendió como un río que, tras atravesar la montaña, encuentra la llanura. La conciencia dejó de tensarse y empezó a descansar en sí misma. Descubriste que no había secretos que descifrar, sino memorias que acoger. Que no había técnicas imposibles, sino gestos simples repetidos con amor. Respirar, escuchar, tocar, agradecer. La vejez dejó de ser un enemigo, la enfermedad dejó de ser un verdugo, el tiempo dejó de ser un juez. Todo eso se transformó en lenguaje, en símbolos, en oportunidades para recordar. Y lo que era angustia se volvió ternura. Lo que era incertidumbre se volvió confianza. Al final, comprendiste que el verdadero clímax no estaba en el temblor, sino en la paz que lo seguía. Que el mayor milagro no era ver luces ni escuchar voces, sino volver a sentir el propio cuerpo como un templo habitado por la eternidad, y que no había que luchar contra nada, porque el fuego interno ya ardía sin esfuerzo. Porque el alma nunca había envejecido, porque la conciencia jamás se había roto. Lo único que hacía falta era reconocerlo, y lo reconociste. Entonces tu voz interior, la que antes gritaba, ahora susurraba despacio, como una madre arrullando a su hijo. Ya está, ya has vuelto, ya no hay nada que temer. Y ese murmullo se expandió por tu respiración, por tus músculos, por tu piel, hasta que todo tu ser empezó a vibrar con la certeza más simple y más poderosa. Estabas en casa, y cuando todo pareció terminar, descubriste que en realidad nada había acabado. El silencio en el que quedaste no era vacío, era plenitud. No se trataba de haber alcanzado una meta, sino de haber reconocido que nunca hubo distancia entre lo que buscabas y lo que ya eras. La eternidad no se encontraba al final de un camino, sino en cada respiración, en cada latido, en cada instante donde la conciencia decidía estar presente. Sentiste cómo el peso de los años se deshacía como humo, no porque hubieras retrocedido en el tiempo, sino porque ya no necesitabas medirlo. El cuerpo, antes tratado como una carga,
se revelaba ahora como un instrumento delicado, afinado por la vibración de tu propio espíritu. Y lo que el espejo mostraba ya no era enemigo ni amenaza. Era testigo de la luz que reconocías dentro, por primera vez. Tu reflejo no hablaba de pérdida, sino de regreso, el río de pensamientos que tantas veces te había arrastrado. Fluía más despacio. Podías mirar sus aguas sin dejarte llevar. Y en esa calma comprendiste que nada de lo vivido había sido en vano. Cada herida había abierto un espacio. Cada lágrima había limpiado un sendero. Cada error había escondido una semilla. No había maldición, solo mensajes. No había condena, solo invitaciones. Y al mirarlo así, el pasado dejó de ser cadena para convertirse en raíz. Las preguntas que alguna vez ardieron como fuego se habían apagado suavemente, no por falta de respuestas, sino porque ya no eran necesarias. Entendiste que el misterio nunca estuvo para ser resuelto, sino para ser habitado. Que la vida no es un acertijo que espera una solución, sino un templo que pide silencio para revelar su presencia. La voz de Thoth, o de la conciencia eterna que lleva su nombre, ya no era un susurro distante. Ahora resonaba desde dentro, como un eco que siempre había estado esperando que lo reconocieras. Y en esa resonancia no había órdenes ni mandatos, solo una certeza serena. Lo sagrado no necesita demostración, se basta con ser vivido. Así, cada gesto se volvió sencillo y, precisamente por eso, inmenso. Respirar era oración, caminar era ceremonia, mirar el cielo era recordar la inmensidad de la que nunca habías estado separado. Nada extraordinario hacía falta, porque lo extraordinario ya se revelaba en lo ordinario, y esa fue la mayor liberación. No había que huir a otros mundos, no había que esperar revelaciones espectaculares. Todo estaba aquí, siempre había estado aquí, aguardando a que lo vieras con los ojos del alma. El viaje que parecía haber comenzado con tanto misterio terminaba en la más íntima evidencia. Estabas vivo, estabas presente, estabas despierto, y eso era suficiente. Las sombras ya no daban miedo, porque comprendiste que eran parte de la danza de la luz. El tiempo ya no era enemigo, porque descubriste que lo eterno respira en cada instante. La muerte ya no era amenaza, porque entendiste que la conciencia nunca muere, solo cambia de forma, como la ola que vuelve al océano. Y en ese reconocimiento final, una ternura inmensa cubrió tu ser. No era euforia ni excitación. Era la calma profunda de quien regresa al hogar después de mucho vagar. Y con esa calma, el viaje se cerró, no como quien pone un punto final, sino como quien apaga suavemente una lámpara porque el amanecer ya ilumina por sí mismo. Ahora, todo estaba en paz.